Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana tengan todos en este 3 de octubre del 2019. Ruth del Salto junto a ustedes con el acontecer internacional. Varias informaciones en esta agenda informativa. Vamos a arrancar en Nueva York, donde se ha dado una acusación un tanto grave. Un fiscal de esta ciudad, ayer presente en el juicio que se le sigue al hermano del presidente de Honduras por un tema de narcotráfico, ha dicho que el mandatario de los hondureños, Juan Orlando Hernández, recibió una fuerte suma de dinero, millones de dólares, de parte de El Chapo Guzmán. Saludamos con este tema desde Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día, buen jueves para ti. Hola, feliz jueves para todos. Con una explosiva declaración ha dado inicio al proceso por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente de Honduras. Esa primera impactante revelación vino de parte del fiscal del gobierno de los Estados Unidos a cargo de esta causa, quien ante el panel de 12 jurados presentes en la sala del juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, aseguró que el cartel de Sinaloa, liderado en su momento por Joaquín El Chapo Guzmán, pagó $1 millón a la campaña que condujo a la presidencia a Juan Orlando Hernández, allí en territorio hondureño. Es justo esta la declaración que marca a partir de ahora la expectativa alrededor de este proceso judicial. De acuerdo con lo previsto por el magistrado a cargo de ese proceso, pues tardará de 10 a 12 días este proceso que genera controversia a partir de ahora. Alejandro, esto, como tú lo has dicho bien, una declaración bastante explosiva, porque ya no estamos hablando aquí de un juicio a este ciudadano que también representaba la política en Honduras, el hermano del presidente de Honduras, 41 años de edad, pero que ya estaba detenido en Estados Unidos y ahora estaba siendo procesado. Su juicio por cuestiones de narcotráfico. Ahora también está enlodado nada más ni nada menos que el representante de los hondureños. ¿Qué se podría determinar en esta investigación y qué ha dicho el fiscal con respecto al sustento que tiene para hacer esta acusación tan grave? Ruth, es un argumento muy importante que ya incluso fue planteado o anticipado por el gobierno de los Estados Unidos durante la entrega de su argumento de apertura. 4 testigos en total van a ser presentados durante el proceso. El primero de ellos se espera para hoy. Es un cooperante hondureño que desde la propia nación centroamericana conocía muy de cerca la forma como se cometieron los delitos de los cuales Juan Antonio Hernández es acusado. De acuerdo con lo precisado por ese fiscal, también van a rendir indagatoria 2 agentes de la DEA y un testigo cooperante adicional. Estas 4 personas son las que, de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, plantearán, más allá de toda duda razonable, de que Juan Antonio Hernández es culpable de los delitos de narcotráfico, con un argumento adicional muy grave que también fue dicho por la Fiscalía. Fue descrito el acusado, también conocido como Tony Hernández, como un narcotraficante violento que lideró una empresa criminal de proporciones épicas. Ruth. Vamos a agradecerte, Alejandro Rincón, esta charla que hemos tenido contigo desde Nueva York, donde se han dado estas declaraciones bastante explosivas. Como bien lo decías, me encantó ese término, explosivo. Justamente se está implicando al mandatario de los hondureños. Vamos a ver cómo transcurre esta investigación y las pruebas, porque eso es lo más importante, las pruebas que hay para señalar de tamaña denuncia de recibir un soborno tan grande, millonario, de parte de Joaquín El Chapo Guzmán por parte del presidente de Honduras. Gracias. Un buen día para ti, Alejandro, en Nueva York. Clima un poco frío también, parece que está lloviendo. ¿Cómo está el clima, Alejandro?
Empieza a sentirse ya la primavera, el otoño, perdón. Ayer teníamos el último golpe de verano, una temperatura promedio de unos 30-31 grados centígrados, pero el descenso realmente fue drástico, hay que decirlo. Ya hoy la temperatura no va a subir más allá de los 20 grados centígrados. Nueva York no solo amanece lluviosa, sino fría. Y a partir de ahora el descenso no para, al menos hasta cuando venga, ahí sí, la que mencionaba ahora, la primavera, hasta por allá mayo, tal vez junio del otro año. Así que a parpartir de ahora, pues Nueva York empieza a descender y el frío, bueno, empezará a hacer de las suyas, Ruth. Claro, Alejandro. Gracias por tu reporte y también por informarnos sobre lo que acontece en cuanto al clima en Nueva York. Vamos ahora a revisar otras noticias en agenda internacional y nos vamos a Colombia, donde está puesta la mira de las autoridades por este caso que no deja de conmocionar. 8:05 minutos en este país. La búsqueda continúa. La excongresista Aida Merlano no aparece. Ahí están unas últimas imágenes que han sido reveladas, impactantes además, de la fuga que se protagonizó el día martes en un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, la capital. Pero estas imágenes nos dejan ver lo que sucedió dentro de este consultorio. Ya no solo cuando la señora parecía batichica, agarraba esta cinta naranja y caía prácticamente sentada, dándose un duro golpe para ir posteriormente a la motocicleta que la ayudó a escapar. No, estas imágenes son pieza clave de los investigadores ahora para establecer la complicidad que había tenido el odontólogo, esta persona que la estaba atendiendo durante más de 3 horas, le estaba haciendo un diseño de sonrisa a la excongresista, pues que como sabemos iba de la cárcel, sentenciada a 15 años de prisión por casos de corrupción, y fue a una cita odontológica y de ahí fuga. No se sabe nada de esta señora, saca su soga, la lanza y hasta ahí es lo que se sabe. Merlano ahora es investigada por aire y tierra para ver dónde está su paradero. Las autoridades han ofrecido una millonaria recompensa para quien dé información en Colombia. Y hablamos ahora del príncipe de la canción. Todavía no puede descansar en paz, pero ya se prepara el último adiós. Como decíamos ayer, ahí está la imagen de la victoria de los hermanos, de los hijos del príncipe de la canción. Ya ahora dicen que están unidos, reconciliados. Van a rendirle el día viernes, mañana, un homenaje a José José. Sus restos son preparados en una funeraria de la ciudad de Miami. Así lo han reportado ya portavoces de la familia. Tal y como lo anunciaron José Joel, Marisol y Sara, el cuerpo del cantante de México, donde también se le va a rendir honor en su país natal, en México. Ahí se espera que en el Palacio de Bellas Artes, ahí se engalane con todo en la capital mexicana para recibir a todos esos fans que se deleitaron. Ahí lo vemos a José José en sus años mozos, cuando era pues el artífice, el romance puesto en letras para declarar ese amor eterno y de lo que la vida nos trae, porque hablaba también de pasión, de amor, de decepciones. Esas eran las canciones, las letras que nos dio José José y que se quedan inmortalizadas en la historia. Y ahí vemos al Papa Francisco, se ha reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, con Mike Pompeo, para hablar, entre otros temas, sobre la protección de las comunidades cristianas en Medio Oriente, el avance de la libertad religiosa. Pompeo, recordemos, está acompañado de su esposa en esta visita oficial a la Ciudad del Vaticano. Le ha entregado al pontífice una caja con la bandera estadounidense en la tapa. Por su parte, el jerarca de la Iglesia Católica le ha entregado también al secretario un mosaico, le ha devuelto el regalo. Pompeo visita la Santa Sede a la sombra de esta crisis que se vive en Washington y que vive Donald Trump, también su jefe, por la polémica llamada al presidente de Ucrania, que originó ya una investigación para proceder a un juicio político, si así lo contemplan. Pompeo, recordemos, admitió también haber estado participando en esta polémica conversación telefónica. Vamos a hablar de Trump, las nuevas medidas migratorias del presidente Trump. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que han dicho ahora, han revelado que el mandatario ha ordenado realizar pruebas de ADN
a los migrantes detenidos por cruzar la frontera de manera ilegal. Los datos serían resguardados por el FBI, podrían ser consultados por otras divisiones del gobierno para, según el presidente, identificar mejor a quienes violan las leyes. Estas pruebas son diferentes a las que se aplican para determinar filiación entre los migrantes, pues aquí lo que se busca es establecer un perfil completo, amplio, sobre el indocumentado. Y el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que va a imponer aranceles a más productos importados desde la Unión Europea. El nuevo paquete de tarifas se va a imponer a partir del 18 de octubre. Los productos que se van a ver afectados, ¿cuáles son? El queso fresco, a los amantes de las aceitunas también, el aceite de oliva, productos porcinos, el vino. Así lo ha informado la Oficina de Comercio Exterior, y esta noticia se conoce tras el fallo de la Organización Mundial de Comercio, que justamente decidió a favor de la Unión Americana en una prolongada disputa comercial entre Washington y Bruselas. Estados Unidos ganó un premio de $7.500 millones de la Organización Mundial del Comercio contra la Unión Europea, que durante muchos años ha tratado muy mal a Estados Unidos en materia de comercio debido a los aranceles, las barreras comerciales y otros factores. Este caso dura años. Una buena victoria. Vamos a hablar sobre un tanto angustia, especulación también que se vive en Ecuador. Anoche muchas personas asistieron a las gasolineras, hicieron largas y largas filas, precisamente luego del anuncio del presidente Moreno de un paquete económico. Medidas económicas que, según la oposición, pues afectan a muchos. ¿Qué contemplan estas medidas económicas? Entre otras cosas, eliminar el subsidio a los combustibles. Por eso las filas. La gente está desde anoche abasteciéndose de combustible. Dicen que va a subir el costo del galón de gasolina. ¿Qué ha dicho el presidente Lenín Moreno? Ha dicho esta resolución, pues, que también contempla un paquete de reformas legales, van a ser enviadas inmediatamente a la Asamblea Nacional para su aprobación de manera urgente. Hoy arranca un paro nacional de transportistas para rechazar estas medidas de Moreno. Se sabe que no hay clases en los establecimientos escolares precisamente para evitar cualquier tipo de desmanes. Con nosotros a esta hora en la mañana de NTN 24, el asambleísta César Ron. Gracias, asambleísta Ron, por atender este llamado de NTN 24, el canal de las Américas. Un buen día. Muchas gracias, un saludo especial a la distancia para NTN 24 y toda la red en América y el mundo. Asambleísta Ron, cuéntenos un poco, el anuncio que ha hecho el presidente Moreno el día martes ha puesto en alerta a varios gremios, tanto laborales como sociales, sindicales. ¿Qué es lo que se vive hoy en Ecuador cuando los transportistas han anunciado que no van a salir a las calles porque empieza un paro de 48 horas? Bueno, yo estoy en la calle. La verdad es que no se ve buses, no hay transporte público, muy pocos taxis en las calles. Sí hay tráfico normal, es decir, las personas que tienen que salir a sus trabajos están circulando normalmente en la capital de la República, es lo que puedo ver a esta hora temprana de la mañana. Hay el anuncio de los transportistas de un paro. También conocemos que el día de hoy se van a reunir los dirigentes de transporte con el gobierno nacional, con el Ejecutivo, a buscar medidas o soluciones de compensación. La medida tomada por el gobierno nacional el día de ayer libera el precio de los combustibles, de las gasolinas y del diésel, va al libre mercado y por lo tanto pues es una medida de fuerte impacto en la sociedad ecuatoriana, especialmente en la industria, en el transporte y en la asambleísta, siempre, discúlpeme interrumpirlo, pero en Ecuador tenemos ese problema. Cuando nos dicen, les quitamos los subsidios, todos a la calle. Eso siempre ha sido así históricamente hablando. Presidentes destituidos porque se ha quitado el subsidio al gas, a la electricidad. En este caso, pues estamos hablando de los combustibles. Cuando se ataca el bolsillo de los ecuatorianos, y particularmente con lo que tiene que ver con el tema combustible, pues siempre genera un rechazo y una conmoción social. Hablemos de cuánto sería el aumento en costo real para una persona que va y llena su tanque de gasolina con extra o con súper o con diésel. Un porcentaje, si lo podríamos catalogar en centavos de dólar, ¿cuánto sería el incremento a partir de esta resolución o este paquete de medidas económicas que ha anunciado el mandatario? Se estima que la gasolina eco, que está en este momento en $1.80, va a pasar a $2.50.
el diésel que esté en las gasolineras en $1, se estima que va a subir aproximadamente a $2.80. La liberación de los precios del libre mercado no tiene un precio fijo. Hoy puede estar en 2.50, mañana puede estar en 2.20, pasado mañana puede estar en 2.70. Es decir, la libre fluctuación es eso. Claro. Por lo tanto, pues el Ecuador ha tomado una decisión, el gobierno nacional, una medida fuerte, dura, que impacte en la economía. Hay que recordar que si sube el precio del diésel va a subir el precio del transporte. Y esta es una medida inflacionaria. Si sube el precio del transporte van a subir los precios de los pasajes. Y esa va a ser una medida que va a golpear al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, el gobierno ha hablado la noche de ayer de que va a reunirse con los transportistas para buscar medidas de compensación. Hay que recordar que todo el transporte público en el Ecuador tiene liberación de aranceles para la importación de los buses, de los vehículos, de las unidades, y que adicionalmente pues también tienen liberación de aranceles para las llantas y repuestos. Ahora, todo Así esto... es que tienen que sentarse a conversar porque estas medidas duras, sin duda, van a ayudar a la economía nacional porque el gobierno va a dejar de subsidiar aproximadamente 3.500 millones de dólares, que es lo que subsidiaba en materia de combustibles, pero la medida tomada es mucho más fuerte que la necesidad del gobierno. Y es un efecto en cadena, como usted bien lo ha explicado. Asambleísta, en su alocución, el presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno, ha dicho que está corrigiendo él graves errores de la economía ecuatoriana en referencia al tema de subsidios particularmente que otorgaba el Estado para gasolina, para diésel desde hace 45 años. ¿En realidad esto es una medida efectiva para corregir estos errores? Las medidas tomadas por el gobierno son medidas fuertes, valientes, duras, pero el gobierno nacional no nos ha dicho nada, por ejemplo, a los ecuatorianos qué va a pasar en materia de reperfilamiento de la deuda externa. Es importantísimo bajar el costo de la deuda externa, porque lo lógico sería que a la eliminación de los subsidios del Ecuador va a tener superávit. Al tener superávit en las cajas fiscales o fondos tienen que estar destinados a bajar ese costo de la deuda, a tener orden en las finanzas públicas, a tener disciplina fiscal, a no endeudar más al país. Por lo tanto, pues esta otra parte de la ecuación es la que no hemos escuchado todavía los ecuatorianos. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros el asambleísta César Ron desde la capital ecuatoriana, hablándonos un poco, ha detenido la marcha de su vehículo. Gracias por atendernos para contarnos un poco el panorama de lo que se vive. No hay transporte público, al menos nos lo ha dicho ya, nos lo ha reportado el asambleísta Ron desde la capital de los ecuatorianos. Esto es lo que se da a partir de este rechazo social que existe con el anuncio que ha hecho en las últimas horas el presidente Lenín Moreno. Asambleísta Ron, un buen jueves para usted. Gracias. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo para usted también. Vamos a continuar inmediatamente en otro país cercano a Ecuador. Vamos a hablar de Perú, nuestros hermanos peruanos, en donde pues siguen viviendo un ambiente de tensión en su país. Este jueves justamente el presidente Martín Vizcarra va a tomar juramento al nuevo gabinete ministerial. Va a estar conformado por 18 funcionarios. El expresidente del Consejo de Ministros ha confirmado que el equipo va a mantener la paridad, es decir, mitad hombres, mitad mujeres. Mientras tanto, la Comisión Permanente, que va a ejercer funciones hasta las próximas elecciones parlamentarias, se ha reunido por primera vez tras la disolución del Congreso. Durante la sesión de legisladores aprobaron por unanimidad una demanda para apelar ante el Tribunal Constitucional y decidir sobre la legitimidad de esta disolución del Congreso. Y en respeto irrestricto de la Constitución política del... Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy. Vamos inmediatamente a conocer cómo se dio, cuál es el contexto de esta crisis que viven los peruanos en la tarde del lunes 30 de septiembre del 2019. Justamente Perú tenía dos presidentes. Por una parte estaba Martín Vizcarra, por otra parte estaba Mercedes Arauz, avalados por dos poderes, el Ejecutivo a Vizcarra y el Legislativo a la que era la vicepresidenta. Tan solo tenían 500 metros de distancia el uno del otro poder. Luego, Mercedes Arauz, sabemos, renunció. Pero las circunstancias que han originado esta crisis se remonta al inicio de la presidencia de Martín Vizcarra en el 2018. Vizcarra, recordemos, heredó una situación política difícil de su antecesor. Ya se va a destapar la otra carta. ¿Quién estaba en juego? Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Él, recordemos, renunció al cargo
precisamente por denuncias en su contra en las investigaciones del caso Lavallato y por la presunta compra de votos de legisladores en la sesión en la que se discutía su vacancia. Bueno, paralelamente a esto, en las Cortes Judiciales se ordenó la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Ahí se destapa otra carta. Líder de Fuerza Popular y también contra otros dirigentes de su partido por presuntamente haber recibido aportes de la campaña de la constructora Odebrecht. Este nombre es importante, constructora Odebrecht. A ella se le acusó de haber incurrido en lavado de dinero político. Entonces, Vizcarra se enoja con el Congreso de mayoría opositora porque pedía cuestión de confianza con carácter de urgencia, esta vez sobre un proyecto de ley que planteaba modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Recordemos, el tribunal es el máximo organismo de interpelación de la Constitución. Las principales suspicacias aquí se dieron a raíz de que este organismo justamente debe analizar en los próximos días un habeas corpus presentado por los familiares de Keiko Fujimori con el que solicitan la liberación de esta mujer de la cárcel. Y les dije que se acuerden de la palabra Odebrecht, de la constructora Odebrecht. Justamente ha comenzado esta nueva ronda de interrogatorios a ex ejecutivos de la constructora brasileña, con los que se espera conocer la identidad de 71 políticos, exfuncionarios públicos envueltos en este escándalo de corrupción, de coimas, de pagos irregulares de la compañía. Los testimonios iniciaron en medio de la crisis que atraviesa el Perú, con el foco central sobre algunos de los legisladores que ya no cuentan con inmunidad parlamentaria y podrían ser señalados de estar involucrados en este caso. Tenemos a esta hora a Julio Arbizu. Él es ex procurador anticorrupción de Perú. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Ruth, y muchas gracias por la invitación. Si se puede decir, cuán comprometidos, asustados, conmocionados, en alerta están los políticos en Perú con estas declaraciones que están dando los ex funcionarios de Odebrecht con respecto a que, según han dicho, pues muchos altos cargos estarían involucrados en esta red de coimas? Bueno, Ruth, mira, no queda duda de que el temor, el susto de estas personas se expresa básicamente, entre otras cosas, entre otros actos, en aferrarse al cargo de congresistas que han perdido una vez que el presidente Vizcarra ha disuelto el Congreso, ¿no? Entonces, creo que hay una expectativa con seguramente el pronóstico de que efectivamente Odebrecht y sus funcionarios revelen cuál es la cercanía que tuvieron con algunas de esas personas, excongresistas, congresistas del Congreso disuelto y otros políticos en el Perú y otros funcionarios, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas van a dar sus declaraciones de la constructora brasileña Odebrecht? ¿Cuánta credibilidad también tienen? Porque dicen a veces, o se ha escuchado durante estos procesos que se han dado en general del caso Lavallato, esto es una movida política, están queriendo enlodar a determinados funcionarios que están con gobiernos o con oposición. ¿Cuánta credibilidad tienen estos testimonios que van a dar los funcionarios de Odebrecht? Recordemos dos cosas básicas. Primero, que en todo proceso de colaboración eficaz se negocia con delincuentes, es decir, con sujetos que han admitido delitos, ¿no es cierto? Y por ende, para dar información, que es la única forma además de dilucidar con claridad cuál es la trama de la organización criminal a la que pertenecen, pues entregan información a cambio de beneficios. Ahora, la entrega de la información no les garantiza ningún beneficio en principio. Esa información tiene que ser verificable con documentos y tiene que ser cruzada con otros testimonios, de tal manera que si, por ejemplo, alguien miente en su declaración en el marco de una colaboración eficaz, simplemente no se le otorga ningún beneficio y, por el contrario, puede ser procesado, es más, por haberle mentido a la Administración de Justicia. Eso por un lado. Por el otro, en mi país, los mecanismos de colaboración eficaz al cual se han sujetado algunos funcionarios de Odebrecht han comprometido a políticos de todas las tiendas políticas en el país, de todas las tendencias y de oposición y del oficialismo, de tal manera que sí, nosotros esperamos que las declaraciones de ayer de Barata y las dos que faltan de funcionarios de Odebrecht
entreguen información a la Fiscalía para poder continuar con las investigaciones. Ex procurador, usted que conoce tanto el tema corrupción, de hecho su título, ex procurador anticorrupción de Perú, una palabra que está, si lo puedo decir, está de moda en su país. Ha generado, y dicen muchos, pues va a seguir dando tela que cortar en cuanto a la crisis que están viviendo los peruanos. ¿Qué decir sobre esto? Sobre la corrupción que ha dejado todo esto, presidentes destituidos, algunos que han renunciado, disolución de un Congreso, lucha de poderes, un país que amaneció un día con 2 presidentes. Sí, a ver, sobre eso, es una pregunta bastante complicada, bastante compleja de responder, pero voy a intentarlo. Mi país, y lo dice un historiador de la ocurrencia de la corrupción en la República, que se llama Quirós, en su libro Historia de la Corrupción, habla de picos y declives de la corrupción, ¿no? Yo creo que estamos evidentemente asistiendo a el máximo pico de la corrupción y ha empezado, ¿no?, un sistema que pretende emprender ese declive, ¿no?, del que habla Quirós. Yo creo que va a depender en gran medida de la responsabilidad de quienes tienen las riendas del gobierno hoy, el que esto sea más bien, antes que una crisis absoluta, una ventana de oportunidad. Aquí se puede efectivamente plantear una serie de situaciones que pueden cambiar, entre otras cosas, por ejemplo, una constitución que hace permanecer la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas aquí. Hay, como decía el tristemente célebre Alan García, ciudadanos de segunda clase, los hay, ¿no? Y creo que gran parte de esa responsabilidad la tiene el manejo político que han hecho quienes han gobernado en los últimos tiempos. Yo creo que la corrupción es obviamente consustancial al poder, lamentablemente. Lo que tiene que ocurrir es que su combate tiene que ser intenso y tiene que ser sistémico, ¿no? Yo creo que, insisto, esta es una oportunidad de que eso sea así, de que quienes han cometido delitos y se han coludido para ello con empresarios privados, aprovechando una normativa que los favorece, pues sean castigados severamente, ¿no? Vamos a agradecerle, ex procurador. Gracias por estos minutos a la mañana de NTN 24 desde Lima, Perú. Un buen día para usted. Gracias a ustedes igualmente. Hablamos ahora de la administración del presidente Donald Trump. Como ya lo decíamos al comienzo del programa, ha anunciado que va a imponer aranceles, ha dicho, a productos importados desde la Unión Europea, y esto va a regir desde el 18 de octubre. Saludamos con este tema a Emiliana Molina para preguntarle, Emiliana, las personas que van a los supermercados con esta lista, sacan la lista y de pronto el queso fresco va a estar sin subsidio, el vino, el aceite, entre otros productos. ¿Cuál es el impacto para el ciudadano común con esta medida de Trump? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el presidente Donald Trump calificó el jueves como una gran victoria la decisión de la Organización Mundial del Comercio de permitir a Washington la aplicación de aranceles a bienes de la Unión Europea. Estados Unidos informó que promulgará aranceles del 10% sobre aviones Airbus fabricados en Europa y también del 25% al vino francés, el whisky escocés e irlandés y al queso proveniente de todo el continente. Tras una reunión bilateral el día de ayer, Trump dice que trabajará con el presidente finlandés para mejorar prácticas en el comercio. El presidente y yo también estamos trabajando en medidas para mejorar el comercio internacional basado en la justicia y también en mi palabra favorita, reciprocidad. Espero que Finlandia también mantenga ese camino y también desde la presidencia nosotros apoyamos los esfuerzos para alcanzar el beneficio mutuo también con la Unión Europea y tenemos que empezar a hacer las cosas mejor porque no van a quitarnos más dinero como pasó durante mucho tiempo. Lo sé y se los digo, teníamos un déficit gigantesco, millonario, de más de 160 millones de dólares por año. Los países más afectados por los aranceles serán Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Los 4 países responsables de los subsidios ilegales, según la Oficina de Comercio Exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde con estos aranceles a los subsidios que concedieron los gobiernos europeos a Airbus para el desarrollo del A350 y el
a 380. Otros productos afectados serán los yogures, la mantequilla, las cerezas y los melocotones de la mayoría de los países de la Unión Europea. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Y esta es la violencia que no se aparta de una disciplina tan bonita como es el deporte. O sea, deberíamos ser civilizados. Y digo deberíamos porque estas imágenes se ven en muchos estadios en el mundo. No solo es cuestión de América, no solo es cuestión de Europa. Siempre hay riñas entre los jugadores del un equipo, el otro equipo, y terminan enfrentados. El escenario deportivo se convierte en un ring de boxeo, la policía interviene, gases lacrimógenos, armas que han sido entradas de manera irregular a los estadios de fútbol. Esto ha sucedido en Cali, en Colombia, y a esta hora está con nosotros Juan Felipe Cadavid para comentarnos sobre este hecho vergonzoso en el deporte. Juan Felipe, ¿qué sucedió? ¿Por qué? ¿O qué faltan? ¿Controles a lo mejor? Hola Ruth, muy buenos días, un Buen saludo día. para todos. ¿Qué falta? Faltan tantas cosas. Ajá, empecemos por algo, porque siempre sí. decimos, no, es que la fila es enorme, pero ¿qué A ver, hacemos? yo creo que habría que tomar de ejemplo Inglaterra. Ajá, sí. Un fútbol que en los años 80s y 90s Era se terrible. caracterizó lamentablemente Violento. por los famosos hooligans y que se llenó de personajes violentos, porque no los vamos a llamar hinchas, personajes violentos, Sí. que encontraron en el color de una camiseta la forma de identificarse, armar un grupo y simplemente soltar toda su furia y toda su ira. En Inglaterra, ¿qué hicieron? Los empezaron a identificar, subieron los precios en los estadios y sancionaron a los equipos que descubrieron apoyando estas barras organizadas. El barrismo es válido, incluso es hasta bonito y es necesario en los estadios y está bien el colorido, pero eso no se puede confundir con violencia, no se puede confundir, como lamentablemente está sucediendo, con también nichos de droga. Y te digo, esto de decir duelo mortal, yo siempre que veo esto en las redacciones yo la quito porque estamos incitando a partido que a muerte. A sí. muerte. Sí. O si no, pues también me molesta el término barras bravas. Sí, ahora Ruth, yo no sé, es una postura mía. Ajá. Yo creo que esto no hay que mirarlo como la violencia del fútbol o la violencia en el fútbol. Esto No, simplemente es la violencia que sucede dentro de estos escenarios. Que encontraron unos jóvenes o unas personas, tampoco vamos a decir señalar que son solamente jóvenes, que encontraron en un lugar como hacer un grupo y explotar y soltar toda su rabia y su furia. Lo de esto es impresionante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se armó todo un relajo en Cali? Bueno, para estar seguro qué fue lo que pasó, habría que de pronto investigarlo hasta el fondo. Pero, de lo que se sabe. Pero está claro que en Colombia, como pasa en muchos estadios de Latinoamérica, hay ciertos lugares que son exclusivos para unas barras. Y estos lugares a veces no hay acceso para la policía. A estos lugares a veces ya se maneja el microtráfico de estupefacientes. Entonces puede ser simplemente una riña que haya sucedido por algún malestar en el momento, como también puede ser un problema ya de dinero, de drogas, que sucede en estos sitios, en estos lugares. Ser líder de una barra brava da muchísimo dinero. ¿Y qué pasó? ¿Quién empezó? ¿Los de América o los del Huila? No, eso fue solo América. Eso fue solo América. ¿Y por qué fueron ser entre líder? ellos. Ajá. ¿Y por qué ser líder da mucho dinero? Porque manejas el tráfico, porque te dan el tráfico de drogas, porque te dan boletería, porque incluso en Argentina se descubrió que varios equipos, varios presidentes, financiaban a los barristas porque terminan siendo su brazo armado para lograr lo que ellos quieren y lo que se necesita. Da muchísimo dinero. Si tú te pones a buscar los líderes de las barras en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, son personas que económicamente tienen ya alguna fluidez. Y bueno, y este hecho, para ser objetivos con la noticia, en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, Colombia, ahí estaban los asistentes de la tribuna del sur del escenario deportivo, se enfrentaron los hinchas del América y del Huila. Una persona lesionada, un hombre fue capturado cuando caminaba por las graderías, decía que estaba con una arma blanca. El que ustedes veían ahí en las imágenes, se veía uno que perseguían por entre la tribuna, ¿Y qué tal? estaba ¿Qué vestido de tenía? negro, tenía un cuchillo que más parecía, como dicen en Colombia, un machete, casi que una espada. Mira, ahí están las imágenes. La pelea, mira, fíjate que todas las camisetas son rojas. Todo es entre gente de la América de Cali. Es entre ellos mismos. Se mete la policía a mediar y el muchacho que está agarrando allí, que está tomando el policía, que sale corriendo, en algún momento de la imagen se va a ver que tiene una... Yo no sé si decirle cuchillo, es que es más grande que un cuchillo normal. Es terrible. Mucho más grande que un cuchillo normal, parece un cuchillo de esos que se usan en las carnicerías.
y lo empieza a perseguir la policía. Según se supo, ya está identificado y el presidente de la DIMAYOR lo va a sacar definitivamente. Ahí se ve cómo brilla el cuchillo. Ahí está, y ya está detenido por ahora. Vamos inmediatamente de hablar y a contar historias interesantes. En América Latina, como sabemos, está llena de personajes emblemáticos. Tienen sus aconteceres diarios que dan a conocer un pedazo del país que los vio nacer. Hoy vamos a hablar de una historia en particular de una emprendedora colombiana. Para eso está nuestro contador de historias aquí, Álvaro Vélez, acompañándonos. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a toda tu audiencia. Y ya me saboreo el plato que vas a presentar también. No te alcanzas a imaginar lo que encontramos en una plaza de mercado en Bogotá, Colombia. Uno de esos personajes de los que pues, la ciudadanía se enamora con el paso del tiempo. Esta señora lleva 62 años sentada en el mismo lugar y desde hace 62 años, generación tras generación, viene probando sus exquisiteces criollas, que en Bogotá le llaman fritanga. Su rellena, la morcilla, el chorizo, la longaniza, son para saborearse, para salivar desde este momento hasta la hora del almuerzo. Quiero que la conozcan porque está viviendo un drama. Finalmente, las autoridades, por temas de higiene, de remodelaciones, de modernización de las plazas de mercado, le ha dicho, se tiene que mover de ahí. No puede seguir en ese lugar y este es el drama que quiero que ustedes vean de parte, pues, contado por una señora de una dulzura profunda que está sufriendo a sus 85 años de edad un desplazamiento del lugar en donde ha estado toda su vida. Por favor, denle una mirada. La subdirectora me dijo que tenía que desocupar, que no había permiso de trasladarme a otra parte. Yo le pedí el favor de que me dieran un plazo para yo poder ubicar mi trabajo en mi casa. Cae implacable sobre ella todo el poder de una norma, nueva, soberbia e incontrovertible. Sobre ella, quien llegó 62 años atrás a ocupar un minúsculo espacio de la plaza y pronto fue atrapando el afecto que no admite traición, junto con las decisiones propias de una gran lealtad, la gratitud de un pueblo seducido y la obsecuencia de quien sabe con certeza que solo irá en contravía de su propio querer si no admite rendirse a la fascinación de una rellena exquisita, de una fritanga perfecta. Esto es lo que nos representa, esto es lo típico. Esta señora uno viene a buscarla porque pues, aquí en el 12 de octubre ya uno ya sabe dónde Doña Segunda. Entonces es como tremendo que le quieran acabar o correrla, ya no va a ser igual, ya no, es diferente. Yo compré un marrano y ese marrano yo llegué y lo maté y dije, ¿y ahora yo qué hago con las tripas? Yo cogí, arreglé todo bien arreglado y hice la rellena como mi madre me enseñó. Y la traje en una ollita, coloqué la rellena en un ladito, coloqué unas papitas en el otro lado, coloqué la asadura del cerdo cocinada ya frita y comencé a vender. Eso fue rapadito. No por ser Doña Segunda ha dejado de ser la primera, la reina del 12 de octubre, barrio tradicional bogotano que la reconoce de siempre por haber reinado en la plaza desde ese tiempo vetusto en el que filtreaba con una clientela que no pudo sino rendirse a la sabrosura de sus recetas criollas. Y ahora no puede dejar de salivar de solo pensar que hará mercado y antes o después, indefectiblemente, se sentará a la mesa. Lo que más me gusta es la rellena y el buche. Lo más delicioso aquí de ella. Me hace daño cuando no vengo. Me hace falta. 62 años hace que está allí, convirtiéndose con cada día en una institución, en personaje bogotano de los que ya no quedan, en figura de enorme trascendencia de la gastronomía ancestral, delicias que vienen a probar de todos los confines. Aquí ha venido muy buena gente
ha venido hasta del Japón, han venido a comer fritanga, ha venido Carlos Vives, ha venido la gorda Fabiola, ha venido la religión católica, un monseñor ya murió. Que mi mami es boyacense, mi abuela, la mamá de mi madre, le enseñó a hacer la morcilla y ella le puso su toque secreto. Es sobre esta señora de señoras, sobre este orgullo bogotano, que cae la fuerza brutal y descorazonada de una norma del Instituto para la Economía Social, IPES, que le exige marcharse de allí. Impone un traslado dentro de la plaza y le importa poco, más bien nada, que doña Segunda pierda su clientela o que enferme a causa de la brusquedad de un cambio que afecta por completo su estructura de vida, su esencia emocional, ahora frágil. Está muy enferma con eso, ha sido terrible la cabeza. No puedo dormir. Pienso en qué voy a hacer. He trabajado mucho. Yo estoy con Dios y Él me ha socorrido mucho por intermedio de mi trabajo. Yo estoy con Dios y sé que no me abandona, pero me duele que tanto he trabajado aquí en esta plaza que nunca me han tomado en cuenta para nada. Para Segunda no ha habido piedad. No la tuvo el hombre de 62 años con quien la casaron sus padres a los 17 y de quien huyó junto con sus 5 hijos porque la golpeaba hasta verla sangrar. Solo la incondicional aceptación de la gente por sus exquisiteces funge en ocasiones como remanso de paz, tanto como lo hace esa fe que un día la llevó a Roma en pago de una promesa. Me hicieron un milagro muy grande. Me salvaron un nieto pequeñito que le dio cáncer en su estomaguito. Y yo me arrodillé y le pedí tanto a Dios que me concedió el milagro. Y le prometí ir a Roma a pagarle esa promesa a Juan Pablo II. Segunda está allí desde que la morcilla costaba 2 centavos. Lo mismo que la norma indica que le vale la salud y la suerte de una mujer a la que la constancia y el tiempo convirtieron en patrimonio de la ciudad. Sugiere por la misma vía que le vale 2 centavos las 35 familias que laboran con Segunda y perderían su empleo. Yo no quiero votar gente que tiene hijos, que tiene familias, que tienen que pagar arriendo, que tienen que comer los hijos. No los puedo dejar en la calle sin trabajo. 2 centavos apenas, 2 y ni uno más. Pareciera que le valen a la autoridad capitalina los sabores populares que hacen grande a Bogotá. Bueno, y entonces no hay nada que hacer. Nada que hacer, Ruth. Las normas son las normas. La búsqueda era que hubiera una excepción con doña Segunda, pero no va a ser posible porque habría que hacer excepciones con otras personas. Claro. Y las autoridades no pueden hacerlo. Gracias, Álvaro, por traernos la historia. Falta piedad gracias. Con doña Segunda, como nos has puesto. Segunda. Muchas gracias por hacernos conocer ese rostro que hay, incluso por supuesto, en los comerciantes que cada día pues, nos ofrecen su plato de comida. Ya Álvaro lo deleitó ahí en el centro de la capital colombiana. Gracias. Vamos a ver qué más es noticia en el mundo a esta hora. Y hablamos de 5 policías que han muerto en un ataque con cuchillo. Ha sucedido en París. Las autoridades francesas han reportado que los hechos han tenido lugar en la prefectura de la policía. Uno de los empleados atacó a sus compañeros con un arma blanca. El atacante finalmente fue abatido por sus compañeros y se investiga si hubo una motivación para esta agresión, si se trata de un conflicto personal o qué. El lugar está ubicado en el centro de París y permanece acordonado. Y me imagino que entonces con estos disturbios el presidente López Obrador sí habrá hecho efectivo este término que dijo ayer, muy al estilo del comediante Chespirito: voy a acusarlos con sus mamás. Decía, cuidado con que haya vandalismo en estas protestas. Pues sí, se dio. Miles de estudiantes se movilizaron para conmemorar ayer el aniversario 51 de la masacre estudiantil del 68. Y durante la marcha, pese a la advertencia de López Obrador, estos jóvenes atacaron edificios gubernamentales y comerciales. La policía intentó dispersarlos con bombas lacrimógenas. Videos difundidos en las últimas horas por esta búsqueda que hay
de la policía, de la excongresista Aida Merlano, no aparece. Son imágenes de la fuga que protagonizó el día martes, pero desde dentro del consultorio odontológico en el norte de Bogotá, la capital. Ahí muestran el momento de la despedida con el odontólogo que la atendía en el lugar donde escondía la soga para su huida y las maniobras previas a este lanzamiento espectacular, como lo digo, como la batichica que tuvo desde un tercer piso de la edificación antes de abordar esa moto que la llevó a la fuga completa. Todas estas imágenes están en revisión y se está estableciendo la conexión o complicidad que habrían tenido estos profesionales de la salud con esta fuga. Noticias sobre el senador Bernie Sanders. Hay un reporte bastante positivo sobre la salud del precandidato demócrata. A través de su cuenta en Twitter, ya el senador ha asegurado que se recupera satisfactoriamente luego de ser hospitalizado de emergencia en Las Vegas. Esto ocurrió el día miércoles. El político, 70 años de edad, sufrió dolores muy fuertes en su pecho. Fue sometido a un procedimiento cardiovascular tras hallarse una obstrucción en una arteria. Gracias por todos los buenos deseos. Me siento muy bien. Tengo la suerte de contar con una buena atención médica y con grandes médicos y enfermeras que me ayudan a recuperarme. Ninguno de nosotros sabe cuándo una emergencia médica podría afectarnos y nadie debe temer ir a la bancarrota si esto ocurre. Medicare para todos. Algunas imágenes de lo que será la película de El Guasón. Ya la policía de Los Ángeles, en California, ha informado que están planeando aumentar su presencia en las calles cerca de las salas de cine durante el estreno de la película El Guasón, que está previsto para este viernes, para mañana 4 de octubre. Las autoridades no han identificado ningún tipo de amenazas creíbles en la ciudad, pero el Departamento de Policía dice que va a mantener una alta presencia por los temores de que este polémico contenido de la cinta de pronto, no es que va a suceder, no, pero por si acaso, incitar actos de violencia. Esta película, protagonizada por Joaquín Phoenix, narra la historia de un hombre marginado convertido en un asesino violento. Everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. Robert De Niro también está en esta cinta. Y esta expresión, eres guapo, así le ha dicho el presidente de Ucrania al actor estadounidense Tom Cruise. Con esto pago mi alquiler, respondió entre risas el actor. Ahí vemos las imágenes, el encuentro que tuvieron en la oficina de la presidencia de Ucrania, el mandatario ucraniano, quien recordemos era actor en sus épocas pasadas, comediante además, invitó a Tom Cruise para explorar algunos lugares en Ucrania, en Kiev, para la filmación de una película y para que también pues esto sea un destino atractivo para los cineastas. You're good looking. Like a movie. It pays the rent. Gracias por continuar con nosotros. Es común entre los amigos pues se dan consejos de unos a otros. Vamos a hablar inmediatamente de un consejo que le ha dado el expresidente de los ecuatorianos, Rafael Correa Delgado, a Nicolás Maduro de Venezuela. La gasolina se entrega prácticamente gratis en Venezuela, se regala un recurso no renovable. Es la reflexión que le hace el exmandatario Rafael Correa durante un conversatorio sostenido con el líder del régimen, Nicolás Maduro, esto dentro de la serie Conversando con Correa, que se emite en una cadena, Russia Today. Así lo decía. Tengo que decirte, el modelo rentista continúa. En Venezuela es prácticamente gratis, literalmente gratis la gasolina, por ejemplo. Se depreció tanto el bolívar que un litro de gasolina cuesta algo infinitesimal. Un tanquero... Se paga por echarlo. Un tanquero, o sea, se le paga la propina al que te distribuye gasolina. Un tanquero que podría costar en Colombia $100.000, ¿no? Con el costo de la gasolina en Venezuela cuesta $25, $40. Estamos regalando, por ejemplo, la gasolina, riqueza nacional, un recurso no renovable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Rectificar esa situación. Ahora, no es fácil porque a un factor fundamental de rectificación, como la rectificación del tema del cobro de la gasolina en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela la gasolina no es gratis, ¿no? El Estado paga por echársela a la gente. Es peor. O sea, es gratis para el público, para los ciudadanos, no para el Estado. No, por eso, correcto.
Ahora, siempre hay que poner sobre los factores la situación política de un país. Bueno, y ante ello, pues Maduro, como lo veíamos ahí, le ha dicho a su amigo, tenemos que pensar bien las cosas, hay que reflexionarlo. Sobre el comentario que ha hecho Correa, tal vez esto ha retardado la rectificación de elementos claves como la crítica que nos hace sobre el precio de la gasolina y también su subsidio. Así le dice claramente Nicolás Maduro. Pero este video, por supuesto, ha hecho un efecto de virulencia, si lo podemos decir, una reacción al cuerpo como la urticaria para algunos opositores en Venezuela, opositores al régimen. Oliver Fernández está con nosotros desde la capital venezolana. Oliver, ¿qué se comenta sobre este consejo que ha dado Correa a Maduro y cuán viable podría ser? Un buen día para ti, Ruth, y a nuestros televidentes, como siempre, un gusto saludarles desde la capital venezolana. Bueno, lo que se comenta es lo siguiente: Venezuela ha tenido una renta petrolera envidiable en los últimos años y todo ese dinero se ha perdido prácticamente producto de la corrupción. Los venezolanos no se niegan a que aumenten la gasolina, lo que se niegan es que se sigan robando el dinero de la nación. Es decir, Nicolás Maduro, recordemos que en el año 2016 pretendió incluso aumentar la gasolina, colocando algunas máquinas en las estaciones de servicio para tratar de aumentar la gasolina. Lo que pasa es que hubo una gran reacción, no solo por los venezolanos que exigieron que está bien que se aumente la gasolina, pero necesitan una explicación a dónde van a ir esos recursos, porque le recordaron a Nicolás Maduro que todos los recursos de la renta petrolera pues se perdieron, y por eso justamente es que Venezuela está en estas condiciones, en esta crisis. Vale destacar, Ruth, que es así. Tú vas a una estación de servicio acá en Caracas o en el resto del país, sobre todo en aquellas que exista, por ejemplo, la gasolina, porque incluso pasan hasta 24 horas en colas para poder, o en largas filas para poder surtir sus vehículos de gasolina. Pero, por ejemplo, acá en Caracas, que la situación es un poco diferente, donde puedes conseguir gasolina, tú le das lo que quieras a la persona al surtidor de gasolina, porque lamentablemente no hay un precio de la gasolina en Venezuela. El precio era de 6 bolívares la gasolina de 95 octanos y de 1 bolívar la gasolina de 90 octanos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que eso eran los bolívares viejos. Recordemos que Nicolás Maduro justamente le quitó 5 ceros al bolívar, y entonces ahora prácticamente el precio de la gasolina ha quedado en un limbo. Por otra parte, podemos comentarles que este miércoles llegó Diosdado Cabello de Corea del Norte. En esta visita que realizó por Corea del Norte, hubo una conversación con Nicolás Maduro a través de su programa Con el Mazo Dando. Allí pues ha dicho que se firmaron importantes acuerdos de cooperación supuestamente con Corea del Norte, tanto en la producción agrícola como industrial. Pero lo que más llama la atención es que ha dicho que también van a tratar de ver la manera de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la coordinación política en Venezuela. Esos acuerdos también se firmaron, pero vamos a verlo. Cordiales saludos, y le reiteraron pues la invitación cuando usted quiera ir allá a la República Popular Democrática de Corea. Ellos lo esperan. Bueno, un nivel de organización. Pronto iré a Corea, ten la seguridad. Tú abriste ya la puerta, el camino, y para allá vamos pronto. ¿Qué más me cuenta Diosdado de Corea? Presidente, un nivel de organización popular del pueblo en comunas, al detalle. Blanca estaba que se desmayaba de lo que escuchaba la gente. Todo, presidente, la producción agrícola, la ropa de los niños, llevarlos al colegio, la salud, la comuna, el pueblo empoderado. Ruth, por otra parte, para hoy se tiene previsto que militantes del partido Primero Justicia se apuesten en las puertas del Instituto Nacional de Estadísticas para rechazar lo que ha sido este censo anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, donde se pretende incluso expropiar algunas viviendas de los venezolanos que se han ido del país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.
Gracias a Oliver por ese reporte desde Venezuela. Vamos a hablar ahora de la violencia en México, que crece de manera alarmante. La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, han sido atacados por bandas criminales y contrabandistas. Los han desarmado, los han golpeado, apedreado. Cifras oficiales del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad están revelando que hasta finales de agosto del 2019 suman 14.000 homicidios dolosos, más de 40.000 desapariciones, 67 linchamientos y 338 personas desplazadas por la violencia. Esto es el panorama del territorio nacional, donde hay más de 70.000 elementos de la Guardia Nacional con la consigna de pacificar a los mexicanos, terminar con la violencia y el terror. Sin embargo, no cuentan con un respaldo social total. Miren, hay estados y sectores en donde la población civil está apoyando a bandas de delincuentes. Vamos a revisar algunos de los ataques de los que han sido víctimas los uniformados recientemente. El pasado 26 de septiembre, por ejemplo, 3 efectivos del ejército mexicano fallecieron. Esto después de la emboscada de un grupo indeterminado de personas, mientras los uniformados realizaban un reconocimiento en un municipio, en el municipio de Guerrero. Bueno, el 11 de agosto, ¿qué sucedió? Elementos castrenses acudieron a la comunidad de San Juan Bautista para atender un reporte de robo de un tren. Fueron recibidos por una turba de pobladores quienes defendían a los delincuentes. Los elementos de la Guardia Nacional fueron golpeados, despojados además de 4 fusiles. El 10 de agosto, efectivos de la Guardia Nacional se enfrentaron a algunos criminales del municipio Yuriria, en Guanajuato. Durante el tiroteo, un teniente de infantería intentó proteger a una mujer y a un niño que habían quedado atrapados en este fuego cruzado. El teniente recibió atención médica, no logró sobrevivir. El 7 de julio, en la población de Infiernillo, en Pénjamo, Guanajuato, un grupo de hombres armados disparó contra elementos de la Guardia Nacional. Uno de ellos resultó herido. Solo 3 personas han sido detenidas. ¿Qué hacemos con el tema de seguridad en México? Juan Ibarrola, especialista en este tipo de temas, en temas militares, nos acompaña hasta ahora en la mañana de NTN 24. Juan, bienvenido. Gracias, Ruth. Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Y entonces, ¿de qué hablamos? De que se está atacando a quienes tienen la labor de proteger a la población. Y a veces es la propia población quien, desconfiando del actuar, pues ataca a los agentes del orden. ¿Qué sucede? Hablemos de un país, México, de más de 120 millones de habitantes, donde efectivamente hay unos grupos de la población que no se pueden contar en más de 2.000, 3.000 personas en total, es decir, en total en todo el país, que están siendo base social de la delincuencia. Eso es algo que el gobierno de México no ha podido entender. La necesidad lleva a la gente a ser base social de los delincuentes. Esa base social es la que es un escudo humano para los grupos criminales en algunas partes de México, que se envían para poder enfrentar a las Fuerzas Armadas. Recordemos, Ruth, que en México el 90% de la población confía en las Fuerzas Armadas como la primera institución de mejor respuesta y beneficios para la gente. Esto es importante decirlo. Ahora, si estamos hablando, y de acuerdo a lo que usted me ha dicho, la necesidad hace que le hagan base social a los delincuentes, que es lo primero que debe hacer el gobierno de AMLO para contrarrestar esta necesidad que impida que a su vez pues, la población civil sirva a delincuentes. Lo que necesita es aplicar la ley en primer lugar y aplicarla, ¿por qué? Porque este grupo social sabe perfectamente, mujeres que van acompañadas con niños, buscando la provocación de los militares, buscando que haya un muerto, un niño muerto, una mujer muerta. Lo que debe hacerse con ellos primero es aplicar la ley, cosa que ya está sucediendo. Lo que comentabas hace rato de los 3 soldados muertos en el estado de Guerrero, no fue por un enfrentamiento con población, fue un enfrentamiento con delincuentes. Eso es una cuestión diferente. Por eso se debe aplicar la ley y también se debe atender el tejido social de poblaciones muy localizadas. Es decir, Ruth, esta situación que tú estás comentando en las notas no sucede en las ciudades importantes de este país. Sucede en poblaciones muy pequeñas, que el número de gente de esas poblaciones se cuenta por cientos o por miles, pocos miles de personas. En comparación de lo que es el país, es un dato muy pequeño, Ruth. ¿Ha servido de algo sacar a las calles 70.000 elementos de la Guardia Nacional
con esta consigna que hasta el momento pues parece un poco estéril de pacificar al territorio mexicano? Sí se ha servido. Lo importante es entender que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad intermedia o de seguridad interior para México, pero que es un cuerpo de reciente creación. Va a tardar en dar resultados. Ya está dando algunos resultados importantes, básicamente porque están entendiendo cuál es la problemática real de cada lugar donde están operando. Recordémosle a tu público que ahorita la Guardia Nacional está formada por Policía Militar, por Policía Naval, y bueno, hasta el mes pasado, hasta el mes de septiembre, estaba formada por Policía Federal, que ahora ya todos están integrados a la Guardia Nacional. Entonces tenemos un buen cuerpo de seguridad intermedia que va a dar resultados. Juan, vamos a agradecerle. Juan Ibarrola, especialista en temas de seguridad y temas militares en México, ha estado con nosotros dándonos un diagnóstico, un análisis de lo que sucede en territorio mexicano. Gracias, un buen jueves para usted. Gracias, Ruth, igual para ti y para todo tu auditorio. Corte comercial en la mañana, volvemos enseguida. Gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24.